todos, a todas, bienvenidos, bienvenidas. Cuarta temporada de Voice to Voice. ¿Quién lo iba a decir que nos ibais a estar aguantando durante 4 años en las ondas? Y súper contentos. Primero quiero empezar dando las gracias a todos los que nos seguís en cada uno de nuestros espacios, en iVoox, en Spotify, en YouTube. Muchas gracias a todos, de verdad, es un privilegio estar aquí en esta nueva temporada donde vais a ver novedades porque vamos a ir hablando cada vez más de innovación. Este es un podcast que empezó hablando mucho sobre marketing, sobre comunicación y cada vez más vamos a hablar sobre futuro. Y para hablar de futuro, no me quiero enrollar mucho más, siempre me gusta juntarme de gente que es capaz de visionar ese futuro, gente que está ya ahí, que ha llegado antes que nosotros y hoy además con rostros súper jóvenes y súper visionarios. Voy a darles ya la bienvenida. Hola, Mar Manrique. Hola. Muy buenas, encantada de saludarte. Periodista, copresentadora de What If y creadora de la newsletter Fleet Street. Sí, efectivamente. Perfecto, no me he equivocado. Empezamos bien. Muchas gracias, buena presentación. Sí. Y Emilio Domenech, igual le conocéis más como Nanísimo, ¿no? Periodista especializado en política estadounidense, copresentador de What If. Fantástico también, exactamente. Vale, perfecto. Habrá que darle enhorabuena a ChatGPT, que también me la ha dicho. Bueno, muchas gracias a los dos. No quiero ser yo quien os presente, me gustaría que fueseis vosotros quienes os presentaseis, ¿vale? Y que nos digáis, primero, si te parece, ¿quién es Mar Manrique? Cuéntanos, Mar. Es que no sé si hacer como algo como súper sucinto o sacar aquí el currículum de LinkedIn. Pégale a LinkedIn ahí a muerte, hombre. Pégale. Bueno, vale, pues creé una newsletter sobre periodismo hace 4 años que se llama Fleet Street, que bien lo has dicho tú, y bueno, eso me ha permitido como ir empalmando diferentes trabajos, he colaborado con diferentes medios, con Ese Moda, con Vogue, con La Vanguardia, doy también clases sobre periodismo y bueno, pues nada, también Emilio me fichó para What If, así que soy como una mujer orquesta, te diría, si es una buena definición. Perfecto, muy bien, muchas gracias, mujer orquesta, Mar. Emilio, cuéntanos. Pues yo me definiría un poco de la misma forma, porque empecé escribiendo sobre celebrities, fue mi primer trabajo en el mundo del periodismo para Condé Nast, o sea, escribía para revistas como Vanity Fair, Vogue, hablando sobre las Kardashian, y en paralelo pues era youtuber, hablaba sobre política estadounidense y eso al final me abrió puertas como el diario El País, luego Neutral, luego La Sexta durante la pandemia y fue a través de mis colaboraciones en televisión donde ya surgieron muchas otras oportunidades y cuando me mudé a España y vi el panorama mediático pues dije, oye, pues igual es una oportunidad para fundar un medio de comunicación. Que dijo nadie nunca, ¿no? ¡Qué buena idea! Y entonces en ese contexto y sabiendo que es verdad que tú has dicho súper joven, no es la palabra que yo creo que me define a mí, ya estoy entrando en los, bueno, ya más allá de los 30, yo tengo 34 años. Pero, a ver, espera. O sea, no es posible que tengas 34 años y que no aceptes lo de las... Es joven quizá, pero no es súper joven, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo en la relatividad. en la relatividad. Pero en ese contexto yo había seguido desde hacía mucho tiempo a Mar y su newsletter Fleet Street y ahí es cuando dije, pues tengo que incorporar a alguien mucho más joven que yo. Y ella sí que es súper joven, ¿tú tienes, Mar? 26. 26. Bueno, tampoco, no soy yo la más joven y además, de las un poco boomer a veces con los memes, ¿eh? Sí, eso es verdad. Eso es verdad. Bueno, la juventud vamos a dejar que sea algo que se elige y lo vamos a dejar ahí. Que se vive, ¿no? Yo siempre digo generaciones digitales. Somos, para no decir jóvenes, ¿no? Somos las generaciones digitales. Bueno, yo creo que a ti, Emilio, efectivamente, probablemente ya la audiencia te ubique mucho más por tu corresponsalía en Estados Unidos, experto en geopolítica estadounidense sobre todo, y porque te hemos visto mucho en La Sexta, ¿no? A ti, Mar, igual te ubican menos, pero es verdad que os hemos traído aquí para hablar sobre periodismo y futuro del periodismo, porque como comentabais, habéis creado What If y os habéis caracterizado mucho por construir un tipo de periodismo diferente al que estamos acostumbrados pues los que venimos del periodismo tradicional, ¿no? Yo, bueno, actualmente soy socio de Evercom y responsable de innovación. Aquí en este espacio, en estas ondas, me tienen súper ubicado, ¿no? Yo he trabajado en la cadena SER o he trabajado en periódicos del País Vasco o en radio vasca y claro, estoy muy acostumbrado a consumir periodismo de una determinada manera, ¿no? Que ahora mismo asociaríamos como el periodismo tradicional. Pero vosotros habéis atrevido, efectivamente, a comunicar de otra manera y además a generar un espacio como es What If, que lo llamáis periodismo con visión de futuro. Uh-huh. Y claro, yo, que soy muy mal pensado, lo primero que hago es pensar, claro, es que el periodismo no tenía futuro. O sea, yo creo que es la historia que nos han contado prácticamente siempre. Yo recuerdo cuando empecé en periodismo en la carrera en 2010
que uno de los profesores de historia, la primera clase que tuvimos, nos dijo: coged esa puerta y marchaos, ¿no? O sea, no miréis atrás, como que en esta profesión no hay futuro. Y seguimos siempre con la misma historia. Quiero decir, las últimas décadas del periodismo, lo que nos ha caracterizado como profesión o como industria es que estamos en constante transformación y en constante destrucción. ¿Cuántos cambios ha habido o se han producido en los últimos años en el ecosistema mediático que nos abocaban a esa destrucción? O sea, yo creo que se han producido muchísimos, ¿no? Yo pienso en el año 2018, Facebook cambia su algoritmo y se van a tomar por viento un montón de medios. ¿Dónde está BuzzFeed News? ¿Dónde está Playground en España? Eso siempre pasa. ¿Cuánta deuda acumulan los grandes medios de comunicación que conocemos hoy en día? Una barbaridad. ¿Dan beneficios? Nadie lo sabe. Pero ahí seguimos, ¿no? Entonces, es verdad que no parece que haya futuro, pero es que un futuro sin periodismo es un futuro, voy a sonar aquí muy trascendental, sin democracia. Sí, es cierto, estoy de acuerdo. No, realmente estaba pensando que aún así, o sea, aún con todo el contexto que acaba de dibujar Emilio, yo creo que la gente cuando salimos de la carrera seguimos pensando, o sea, teniendo las expectativas de no, yo voy a romantizar la profesión, yo voy a trabajar en un medio, y luego te das cuenta de que es que eso no ocurre, ¿no? Entonces, iniciativas como What If pueden demostrar que sí que hay pequeños huequecitos, pero que realmente la cosa está muy jodida y hay que buscar siempre alternativas. Porque efectivamente habéis querido hacer algo diferente, ¿no? Tenemos algún ejemplo de medios de comunicación que también nacen un poco con esa vocación, Actuality, ¿no? Que además conocéis bien. ¿Cuáles dirías que son las claves que diferencian What If, ¿no? ¿Y qué es lo que hace diferente a What If? Vamos a complementar aquí. A ver, yo creo que para empezar salimos de la última hora porque somos un equipo súper pequeñito, no tenemos la estructura, no tenemos los recursos y también ya hay medios que lo están haciendo, bueno, súper bien, tienen muchísima tradición, no podríamos competir con el hecho de cubrir esa última hora o lo que hacen también las agencias de noticias, ¿no? Entonces, contexto, yo para los oyentes que igual no están tan puestos en el mundo del periodismo, pero tú piensas en una redacción de tamaño medio, estoy pensando en medios como El Plural, Infolibre, OK Diario incluso, ¿no? Y estás hablando de redacciones que son varias decenas de personas. Nosotros somos 3 personas a tiempo completo. Claro. La diferencia es abismal. Entonces, teniendo eso en cuenta, también nuestra propuesta de valor es básicamente hacer semanas temáticas. Cada semana cubrimos un tema que le llamamos una One Big Story, tanto en newsletter como en podcast. Entonces, salimos esa última hora que decíamos, pues de ese ciclo político, de la última batallita en el Congreso, que yo creo que la gente está sobresaturada. Intentamos centrarnos en el tema de futuro, ¿no? De esa incertidumbre que todos tenemos relacionada con temas de tecnología, de ciencia, de trabajo, de cultura. Intentamos dar respuestas a preguntas que nosotros mismos tenemos, ¿no? O sea, contestar desde esa curiosidad. Y luego una cosa que a mí me gusta decir es que también hacemos periodismo de gente joven para gente joven con los formatos que nosotros consumimos. O sea, nosotros hemos escrito newsletters, leemos newsletters, escribimos ahora una newsletter en What If, y lo mismo con el podcast. Consumimos podcast, hemos hecho podcast en el pasado y los vamos a seguir haciendo, pero porque es donde el periodismo no ha tenido tanta cabida, ¿no? Cuando tú piensas en un medio como Actuality, ¿por qué triunfa Actuality? Porque los medios no están en TikTok. Actuality lo que consigue en pandemia es colarse en este momento efervescente cuando Charli D'Amelio, mítica influencer tiktoker, empieza a reventarlo y Actuality se sube a esa ola. No había ningún gran medio de comunicación haciendo contenido cercano, ¿no? Pero nosotros viajamos entre esos dos mundos. O sea, valoramos lo que hacen los creadores de contenido y hacen un trabajo en muchos casos excepcional. Hay mucho divulgador, hay muchos creadores de contenido, entretenimiento, pero que hacen un buen trabajo, ¿no? Se curran sus guiones, dominan el storytelling. Conocen las plataformas. Conocen las plataformas. Entonces, cuando tú ahora te pones a ver videopodcast porque te salen clips en redes sociales, que haga ejercicio la gente que nos está escuchando. ¿Cuántas veces te cruzas periodismo? A gente haciendo periodismo. ¿Y cuántas veces te planteas si es periodista o no la persona que te está contando la noticia? Exacto. Entonces, vale, vamos a intentar entrar ahí con periodismo, pero lo tenemos que hacer de otra forma, con otro enfoque. Entonces tienes que juntar información con entretenimiento, ¿no? El infoentretenimiento, tienes que hacerlo a través de la curiosidad, y ahí pues hemos cogido mucha inspiración de lo que hemos visto en otros países, Estados Unidos sobre todo. Hay un montón de referentes que nos ayudan a ver cómo te puedes acercar a estas audiencias digitales, ¿no? Por no decir palabra joven. y ahí es donde partimos nosotros. Sí, estáis ya entrando en... Me gustaría luego focalizar en esto, primero acabar con What If, para que me veáis un poco más, porque estáis ya hablando de un medio de comunicación, cómo de hábil o no hábil está siendo a la hora de subirse a las redes sociales, de si lo que hacemos ahora es crear periodismo o crear contenido. Lo que pasa es que antes eso, me gustaría, por culminar un poco con What If, que nos contéis cuál es el modelo de monetización que tenéis, porque es verdad
que ahora mismo el debate de lanzar un medio o no casi está en, oye, ¿cuánto dinero vas a perder? Que si vas a ganar dinero o no. De hecho, muchas veces los medios de comunicación son utilizados más como herramientas al servicio de X poderes, que van a pérdida en cuanto a ingresos, pero que van a ganancia en cuanto a generación de reputación, influencia y visibilidad. ¿Cuál es vuestro modelo para poder monetizar el día de mañana What If? Si es que va a ese modelo. Bueno, el día de mañana, pero literalmente el día de mañana tiene que ser. Es decir, mañana mismo, por favor. No puede ser 2030, ¿eh? ¿Qué tenéis en la cabeza? No, a ver, yo creo que primero es establecer que la forma, al menos la que veo yo, no sé si Marc comparte mi punto de vista, pero en la que van a evolucionar los medios de comunicación, tú lo has descrito muy bien, ¿no? Tienes por un lado los grandes medios corporativos que se ajustan a unos intereses, tanto políticos como de las grandes empresas, y esto es una realidad que cualquiera que es periodista y que está en el mundillo sabe ese tipo de movimientos. Eso no significa que no haya periodistas vocacionales que estén haciendo bien su trabajo trabajando en esos medios, se hace muy buen trabajo, ¿no? Pero lo que quiero llegar es a que ellos tienen esa protección corporativa, ¿no? Es decir, pueden seguir perdiendo dinero, van a seguir estando ahí. Y luego, por otro lado, tienes los medios independientes, medios como nosotros, que al final, oye, nos movemos mucho más rápido, somos muy ágiles porque somos pequeñitos y gastamos menos. ¿Qué pasa con todos los medios que están en un plano intermedio? Mi teoría es que todo eso se va a ir al carete, ¿no? O sea, tienes un ecosistema en el que no todos pueden sobrevivir. Con la entrada de la inteligencia artificial, conforme evolucionamos a estar todo el rato conectados con nuestras inteligencias artificiales generativas que hablamos con ella por auriculares o incluso dentro de poco con gafas, esa conversación lo que va a hacer es que los medios van a tenerlo cada vez más difícil, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros encontramos el hueco de los medios independientes de mostrar una propuesta de valor y tener apoyo por dos partes. Por un lado, la comunidad de pago y por otro lado, las marcas. Sí, o sea, yo siendo súper honesta, creo realmente que, recogiendo lo que estaba diciendo antes Emilio del tema de periodismo y creación de contenido, aspiramos a poder monetizar igual que lo hacen los creadores de contenido. O sea, apoyarnos en marcas y que de repente nuestro podcast, pues alguna marca de cerveza tal vez quiera patrocinarlo, ¿no? Exacto. Y nos estamos tomando una cerveza. Hacemos un llamamiento. Bueno, a cualquier marca, ya que estamos. No, pero yo creo que realmente, o sea, el futuro de What If pasa por esa monetización sólida en base a pues esas posibles marcas, porque ahora realmente, también mojándonos un poco, pero la comunidad de pago ahora mismo es muy pequeñita, sí que obviamente tiene posibilidades de crecer porque vemos en España ejemplos como el Orden Mundial, que ya tiene más de 6.000 suscriptores de pago, ¿no? O el Diario.es, que ya nació con esa comunidad de socios, pero nosotros acabamos de arrancar, como quien dice, porque nacimos en octubre y es una cosa que tiene que seguir andando, somos muy poquitos, estamos a muchas cosas, ¿no? Entonces yo creo que la viabilidad va a pasar por poder establecer esos acuerdos de marcas. Sobre todo porque lo de la cerveza no lo decimos por decir. Quiero decir, hablaba Mar de esa big story, ¿no? Nosotros hacemos una semana temática y con eso tenemos una newsletter, que es un reportaje periodístico y un video podcast. Pero es que luego, una vez al mes, nos llevamos eso a un evento en vivo. Entonces, por ejemplo, esta semana hacemos un evento en vivo, traemos a dos invitadas que son la leche, que siempre no decimos ni quiénes son los invitados ni sobre qué temática va a tratar. Entonces la gente viene porque What If organiza un evento. Entonces tú vienes, ves un video podcast como el que estáis viendo ahora, pero luego hay unos juegos, interacción del público, luego hay cervezas para la generación Z, agua con gas porque no beben. Entonces con eso empiezas a crear algo distinto, ¿no? Y lo que mola de no decir de qué van los temas o quiénes son los invitados es que luego a la semana siguiente, cuando lo publicamos, la gente que nos lee o que nos escucha o que nos ve dice, me lo perdí, claro, ¿no? Full FOMO, en plan. Full FOMO, ¿no? Fear of missing out. Entonces, eso es lo que queremos hacer, que suena como muy marketingiano, en realidad tiene una razón de ser mucho más importante y trascendental, que es la creación de una comunidad, de crear un sentido de pertenencia, que la gente se sienta parte de algo, de esas experiencias que en muchos casos son inolvidables, y nosotros ya lo hemos visto, de estar en un evento y que una chica diga, oye, voy a crear un grupo de WhatsApp para que vengamos a los eventos, y de repente con dos chicas que conoció allí han creado un grupo de WhatsApp, o de dos parejas que estaban discutiendo sobre un tema que habíamos sacado a colación en ese podcast, que es el futuro de las apps de citas para ligar. Entonces, esa creación de comunidad al final yo creo que nos marca la diferencia no solo con lo que podemos cultivar con comunidad de pago, sino con lo que podemos ofrecerle a las marcas. Oye, cuando nosotros tengamos una marca que nos pague para hacer una colaboración, un patrocinio, la marca no solo está ahí porque, sabes, que está como un neón por detrás de nosotros. La gente que nos ve y que quiere que nosotros sigamos en marcha va a valorar que esa marca esté apoyándonos. Y nosotros vamos a conseguir la marca vamos a conseguir que se aproveche de ese vínculo de confianza que existe entre nuestra comunidad y nosotros como periodistas. ¿Y creéis que esto evidencia
un gap de que los medios de comunicación no están sabiendo trasladar historias a través de las redes sociales, no están sabiendo vincular a las marcas de manera orgánica en espacios donde sí están ahora las conversaciones, las comunidades, sobre todo de público más, no vamos a llamarlo joven, vamos a llamarlo digital, ¿no? ¿Creéis que hay un gap ahí? O sea, yo también creo que ellos parten de un hándicap, y es que por tradición histórica tú asocias a un periódico, ¿no?, un medio de comunicación así grande, con escribir noticias, como ser súper certero, el periodista yendo a la rueda de prensa. Entonces ya tal vez ver algo de branded o algo así dices, ¿qué me estás queriendo colar, no? Claro. Entonces creo que, o sea, nosotros como nativos digitales, generaciones digitales, lo que sea, ya consumimos eso, o sea, como que tal vez no se ve tan raro, no genera ese rechazo que dices, Ander, el hecho de que lo creemos nosotros mismos, porque también partimos de unos formatos completamente diferentes y no tenemos esa tradición histórica de la que beben esos medios, ¿no?, que tú ya asocias ese universo periodístico que nosotros tal vez venimos a romper un poco con él, pero también teniéndolo, ¿no?, como esencia. Y luego también, que a mí me parece que lo que nos diferencia es esta idea de la semana temática. Los medios de comunicación tienen periodistas haciendo historias increíbles. Y tú, si te metes en la portada de un gran periódico en España, medio digital, y tiras un poco para abajo, te sales del Ayuso ha dicho no sé qué, o Pedro Sánchez... De la actualidad, tal, ¿no? o sea, de repente encuentras historias de ciencia, de tecnología, que son brutales, y reportajes periodísticos mega currados. La diferencia con respecto a nosotros es que tú, cuando te metas en What If, una semana es un tema. Claro. Entonces, es como darle una prioridad extra a esa semana temática que yo creo que te ayuda a profundizar y sobre todo a debatir, ¿no? Es como cuando sale una serie muy tocha de Netflix, por ejemplo, Adolescence, ahora que está todo el mundo hablando de Adolescence. Eso es lo que te da la oportunidad, que todo el mundo está viendo esa serie, pues nosotros queremos que toda nuestra comunidad esté hablando de este tema, ¿no? O sea, esos artículos que tú tal vez tienes que hacer scroll hasta abajo para verlos, ¿no?, esos grandes reportajes que permiten la diferenciación de los diferentes medios y de las firmas que tienen, nosotros, o sea, es como ya nuestra carta de presentación, ¿no?, tener ese tipo de temas. Y es verdad que los medios muchas veces pasa que tú pones en Google algo que acaba de pasar y es que te da igual de qué medio lo has leído, porque es una noticia que es que puede que le hayan cogido un teletipo de agencia, te da igual si lo has leído en El Mundo o en El País, es simplemente información rápida. Y sobre todo que eso es una tradición que los jóvenes no tienen. O sea, claro. Existe la tradición de que pues nosotros o nuestros padres han visto el periódico en el kiosco, saben lo que es El País, saben lo que es El Mundo, saben el prestigio que hay detrás de esa marca. Ahora, las generaciones digitales, incluso los alfa, solo están consumiendo así. ¿Qué más le da que ponga El Mundo o El País? ¿Qué más le da un logo, no? Es que ese punto me parece muy importante, porque ¿qué más les da efectivamente a ciertas generaciones que pongan El Mundo del País? Esto da igual, es decir, a una nueva generación le genera la misma credibilidad El País, El Mundo o un influencer, o le da igual verlo en una red social o verlo cuando accede a la home de uno de estos medios, llamamos tradicionales. No sé si vosotros os guiáis también por algo de esto, es decir, no sé si hay algunas noticias que, oye, ha pasado algo en Gaza, voy a recurrir a un medio que considero de referencia porque conozco una editorial... Es que estás preguntando a gente que somos periodistas. Entonces, yo si me informa de algo de Trump, ¿dónde me meto? Pues en el New York Times, ¿no? Pero quiero decir, un chaval de 20 años que no está estudiando periodismo y que de repente le interesa qué es lo que está pasando en Ucrania, ¿va a meterse en whitetimes.com? No va a pasar, ¿no? No. Sí, o sea, yo pienso igual. O sea, la gente no, como que no tiene como la idea de tener que buscar un medio para responder esas preguntas. Y de hecho es que seguramente les da igual. O sea, es lo que decía Emilio, les da igual el logo. O sea, es que porque tal vez haces la asociación del medio en base a lo que has ido escuchando. Este tiene línea editorial tal, pero no te has tomado el tiempo tú de ver si tiene línea editorial de X forma o no y hacer como tú mismo esa crítica, ¿sabes? El criterio personal de decidir qué quiero consumir y qué no. Claro, esto que estáis contando sí que evidenciaría que es verdad que los que estamos en esta mesa, pues oye, somos efectivamente, oye, pues somos hardcore del mundo de la información, entonces, pues oye, tenemos tendencia a consultar en medios de comunicación. Pero es verdad que probablemente las nuevas generaciones no le den a los medios tradicionales ese valor, y tú antes decías, pues que necesitamos medios muy sólidos para una democracia sólida, ¿no? Nosotros en Nevercom hicimos un estudio que lo hemos llamado Jaque a la Verdad, donde con una muestra representativa de 10.000 perfiles de entre 16 y 65 años, analizamos tanto a nivel pasivo como declarativo cuál era el uso real de redes sociales y de medios tradicionales. Nos consoló ver que el 77% de los ciudadanos consideraba que los medios tradicionales son más fiables que las redes sociales para informarse. ¿Tenéis la división por edades?
Tenemos la división por edades y efectivamente sucedía más en los perfiles más senior, esos claro. Tenían más referencias informativas en los medios tradicionales que en los más jóvenes. De hecho, en concreto, la radio, la prensa escrita eran los que lideraban más el ranking de credibilidad y, sin embargo, TikTok o Facebook eran los percibidos como menos confiables. Aquí tengo una opinión muy polémica y voy a ser muy crítico con los boomers en general, ¿no? Son boomers considerando generaciones más mayores, ¿no?, que la mía. O sea, es verdad que lo que dice esa encuesta es que los que son más mayores consideran más prestigioso o más... más fiable. Como dan más fiabilidad a los medios tradicionales, pero luego también lo que veo a mi alrededor es que de donde me llegan la mayor desinformación... Los bulos son de memes y de noticias de medios random por parte de gente más mayor que yo. Eso es verdad. Creo que los jóvenes son mucho más conscientes muchas veces de dónde consumen la información y puede que den más credibilidad a esos perfiles cercanos que les cuentan movidas a través de redes sociales, ¿no? Pero una persona de 60 años me puede contar misa acerca de que da más credibilidad a un medio de comunicación porque luego es el primero que se chupa el meme que le llega por WhatsApp. Sí, pero es que eso pasa en todo. Es como cuando les llega un correo que no saben si es mentira o no es mentira, o la llamada esta de... he recibido tu currículum, ¿sabes? Es como, tal vez de repente... Claro, mi tía de 60 años tal vez se lo cree y es como, sé que no has enviado ningún currículum, tienes 60 años, ya no trabajas. Es como... No, sorpresa, con 60 años todavía se trabaja. Bueno, a ver, tiene casi 70. Bueno, ya veremos. De todos modos, estoy de acuerdo contigo, probablemente las nuevas generaciones pues no tienen esas referencias informativas tan afincadas, pero están empezando a tener otras. Claro, eso es la clave, esa es la clave. Mi duda es, ¿qué opináis sobre esto, ¿no? Es decir, que pues, oye, nosotros tenemos una información y una educación y sabemos, o sea, hacia dónde tiende más un medio como El País o El Mundo, podemos intuir qué intereses políticos, económicos hay detrás de ciertos titulares, porque está el incidente, ya ha habido una dana en Valencia, eso es un incidente, ¿no? Hay una noticia de eso. Pero luego, ¿quién es la culpa de esa dana? Pues eso es una noticia política. Y los que tenemos cierto bagaje de periodismo sabemos un poco interpretarla en función de dónde viene. Pero por otro lado, ¿están así de preparadas estas generaciones digitales para saber interpretarlas? ¿O saben lo suficiente acerca de aquellos influencers o creadores de contenido que están lanzando estos mensajes? O sea, no. Yo creo que en general no. Esto es algo de lo que escribió Mar en su momento, ahora si quieres tú profundizas en ello, ¿no? Pero lo que hemos visto con las burbujas algorítmicas, ¿no?, que se producen en redes sociales es que al final se crean unas cámaras de eco brutales. Al final un algoritmo siempre va a priorizar el sensacionalismo, ¿no?, la imagen espectacular. Si las redes sociales al final se ciñen a que te conquiste un vídeo en los primeros 0,2 segundos, el perfil de que te lo cuentan quizá muchas veces no importa tanto, importa la espectacularidad de la imagen. ¿Qué influye ahí? Que sepas pues poner un desastre justo al principio y luego conseguir a tu audiencia para contarle algo, ¿no? Muchas veces los periodistas nacemos más desde ese puritanismo de contar una buena historia, de que esté trabajada, ¿no? Y en esa pausa que le damos nosotros a la información no está el atractivo para los algoritmos. Entonces ahí competimos en unas guerras de la atención donde yo creo que los creadores de contenido, no todos, pero los que son más perfiles ideológicos han conquistado esos espacios de forma mucho más efectiva. Y el periodismo no está ahí, no está presente. Entonces, primero, competimos desde abajo, competimos siendo Davids contra estos Goliaths de la información o de la desinformación, como quieras llamarlo. Y el problema es que no hay suficientes periodistas en esos terrenos. Entonces, llamamiento. Hay que meter más periodistas en redes sociales, tiene la gente que perder el miedo, y el problema es que en muchas facultades se vende que todo lo que se parezca un poco a entretenimiento, infoentretenimiento, todo lo que se parezca a creación de contenido, se rechaza. Y eso es un problemón de la leche. Y no solo es en las facultades, es en muchos otros ámbitos. O sea, es que yo creo que de hecho que incluso ya vamos tarde. O sea, tener esta conversación... Claro, o sea, tener esta conversación ahora sobre si los medios deben tener marcas como una cara que se muestre en redes sociales y cree contenidos como, qué pereza, esto se debería haber tenido hace 5 o 10 años, ¿no? Incluso en YouTube o lo que sea, antes de que llegara Instagram y TikTok. Pero bueno, en esto que ahora estabas comentando, es que me lo he ido apuntando las cosas, el tema de las cámaras de eco, es que yo vuelvo a lo mismo. Yo creo que
la gente realmente, la gente joven no se plantea quién le está informando. El debate que nosotros tenemos, porque somos periodistas de Si Actuality, es un medio, ¿no? Que hemos estado en el Congreso de Periodismo de Huesca y bueno, ahí la gente se echa las manos a la cabeza, oh, Dios mío, estos no son periodistas. A la gente le da igual. Es que le da igual. Es que además no saben lo que es un periodista. No quiero ser condescendiente, ¿eh? Pero ¿qué hace un periodista? Tú le preguntas y es como, bueno, sí, en el medio... Pero es que no le dan tanta importancia, porque nosotros le damos importancia porque es nuestra profesión, somos nosotros, lo personificamos, lo romantizamos, la gente no. Entonces creo que como que el debate no sé si está ahí. Entonces es en saber informar, en lo que decía Emilio, en vincular las caras. También creo, o sea, los hábitos familiares hacen mucho. Si tú, ahora la gente millennial que está teniendo hijos, si tú ves que tu padre también se informa a través de TikTok, es que luego no te escandalices de que de repente un niño cuando crezca no vaya a ir a un medio, ¿no? Y hay una cosa que antes también se comentaba, o sea, se lleva comentando varios años, de que ahora las generaciones que consumen contenido o consumen información a través de TikTok, de repente tal vez crecen y no, entonces tal vez consumen medios. Bueno, es que tal vez no y tal vez no pasa nada, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces tal vez hay que adaptarnos nosotros y no esperar que se adapten esa audiencia a lo que hacen los medios de comunicación. Y por curiosidad, ¿os consideráis un medio de comunicación? Sí. ¿Y hasta dónde? Hasta el final, vamos hasta el final, real. 100%. Esto me vincula con la siguiente observación. Yo tuve la suerte de hablar con Jordi Pérez Colomé, que es periodista y redactor de tecnología. Un gran periodista y que, por cierto, fue referencia mía desde el principio con la cobertura de Estados Unidos, porque él tenía un blog muy mítico que se llamaba Obama World, me parece. Muy crack, un crack, Jordi Pérez. La verdad es que es un crack, y como persona además genial. Hicimos un podcast, hizo un podcast brillante, y intervení poco para intentar no estropearlo, yo recomiendo que os lo veáis. Y mira, dice... en esos momentos clave, ¿no? En esos momentos en los que los medios deben dar el do de pecho para saber qué ha pasado, si son 16 o 20 muertos en un incidente, pues ahí estamos esos medios, donde pues, obviamente un influencer no tiene capacidad de llegada. Voy a intentar hacer mal. ¿O sí? Eso digo, hay por parte de los medios una intencionalidad de mantener un poco ese status quo y diferenciarse de los demás, porque dices, hay un poco de rechazo. Nosotros no queremos ser creadores de contenido, por eso no entramos en las redes a ese nivel, porque no queremos estar a ese nivel, queremos mantener un poco ese estatus, ¿no? Claro, pero o sea, eso es porque son unos vagos. No es verdad. Y porque en la atalaya... En un momento has elogiado a Jordi Pérez Colomé y luego ya te... No, pero yo no estoy tanto. criticando a Jordi Pérez Colomé, estoy diciendo que los medios, o sea, no es una cuestión de que sean vagos, es que no quieren gastar recursos y atención. Yo no creo que sea eso, es que tal vez lo menosprecian, piensan que... Ahora ya no se dan cuenta, pero eso no es ser vago. No. Eso es menospreciar que tal vez te interesa estar en un sitio. O sea, tú estás en la atalaya moral de decir, yo creo aquí esta información, ¿no? Y tal. Bueno, pero es que y eso luego... es peor. Bueno, eso es mucho peor. Pero vagos no son. Pero yo lo que digo de vagos es no querer escuchar a tus, yo qué sé, a gente joven que tienes en la redacción eso que es te verdad. está diciendo que hay que estar ahí, ¿sabes? No son vagos de no mirarse lo que están diciendo los puñeteros informes. Todos los informes, todas las encuestas dicen lo mismo. Tienes que estar ahí. Si no estás ahí es porque no quieres, porque no te apetece o porque te da miedo. El problema también de muchos medios es que están. Otra cosa es que lo hagan bien. Bueno, eso es otro porque tema. Sí. están, quiero decir, si tu competencia la ves en TikTok, yo también me abro el perfil en TikTok, pero tal vez de repente solo estás poniendo vídeos de agencia y no estás creando ningún tipo de contenido que sea seña de identidad, bueno, tal vez no es una diferencia. Están, pues, ¿verdad? Que no tienen esa capacidad de llegada, de influencia, y a lo mejor puede ser también porque no quieren sentirse rebajados en un estilo de contar las cosas con el que no se puedan sentir cómodos. Es decir, que vivimos una sociedad súper estimulada, súper infoxicada. Sí, verdad, que no se sientan cómodos las personas que toman las decisiones, porque la gente joven que entra a las redacciones lo tienen esto muy por la mano. Ajá. O sea, que esto lo vamos a ver cuando cuando estas generaciones lleguen a tomar decisiones. Es que me encanta, es que esto es alegato total. ¿Por qué tenemos un medio? Porque nosotros sabemos que vamos a tomar las decisiones. No, pero esto es una cosa que yo creo que nos estamos ahora cansando de repetir un montón, redacciones intergeneracionales, o sea, que la gente joven sea capaz de sentarse en la mesa donde se toman las decisiones, no te digo para mandar, porque por supuesto no tienen el expertise, nos falta mucha experiencia, ¿no? Pero al menos que se escuche lo que estamos intentando proponer, que no diga, no, es que llevan 2 añitos y no tienen ni idea, o llevan 5 añight. Y esto es una cosa que a mí me vincula. Yo cuando estaba de prácticas en una cadena de radio, es que había gente, no voy a decir nada más. Name dropping. No name dropping nada. Es que había redactores que no sabían subir noticias a la página web. O sea, tienes un problema si la gente... Ya, tú eres de vieja escuela.
Claro, pero, o sea, o te aseguras de estar haciendo aprendizaje, o sea, clases, lo que sea, constantemente, o no puedes tener a gente en las redacciones así, porque es que te vas a quedar atrás. Sí, estoy de acuerdo. ¿Quiénes son vuestros referentes informativos? Empieza tú. ¿Os fijáis? Pues, o sea, así como nombre, yo la verdad es que consumo mucho los formatos, o sea, lo que hacemos nosotros. Entonces, en tema de newsletters me gusta mucho Charo Marcos con Closeletter, porque hace como 5 noticias del día, me despierto por la mañana y digo, vale, ya sé qué es lo importante. Y Juan Luis Sánchez del diario.es, que también son como 2 líneas editoriales completamente diferentes, sí, pero sirve como de contraposición y de ver un poco, pues cuando estás de acuerdo o no, tú lo lees igualmente y ya te formas el criterio, ¿no? Y luego también para estar al día de temas de tecnología, de emprendimiento, es mucho tema estadounidense, mucho. Sí, o sea, de Estados Unidos que consumimos y los tenemos como referencia, ¿no? Algunos de los medios de comunicación que lo han petado mucho en los últimos años, y seguro que a los oyentes que tenéis les puede encantar, es Semafor. Semafor tiene una newsletter que envían 2 veces al día que se llama Flagship, que hace como, creo que son 10 noticias de todo el mundo. Tiene un mapa mundi al principio con un montón de numeritos y tú ya ves de qué países te van a hablar. Entonces, bueno, depende de dónde estén, ¿no? Que yo geografía no te creas que lo sé todos. Pero bueno, luego te pones a leer y es como, madre mía, o sea, como que termino siendo mucho más inteligente, que eso es parte de la filosofía que nosotros también teníamos con una newsletter que hemos empezado a publicar hace un par de meses, que se llama Trends, de tendencias, que publicamos los viernes. Entonces es curaduría de contenido. Nosotros ponemos como muchas tendencias que estamos viendo y el objetivo es que te sientas más listo, pero porque nosotros leemos muchas newsletters de Estados Unidos que nos hacen ser más listos cada vez que la leemos. Entonces como que nos gustaba transmitir un poco lo mismo, y ahí hay periodistas como Emily Sandberg, que te gusta mucho a ti, Fit Me, Casey Newton de Platformer, Taylor Lawrence, que es muy buena, que estuvo en el Times y en el Washington Post y ahora está independiente. Son muchos periodistas que se han creado sus propios medios, que aquí en España va a ser más difícil porque la gente no está acostumbrada a pagar por medios, pero es importante. whatif.es/subscribe. Seguid ese Substack. Sí. Pero yo también lo creo, que hay que pagar por la información. Yo suelo suscribirme cuando no es a título particular, cuando no es al País, es al Mundo o a La Vanguardia. Siempre estoy suscrito a uno solo porque no me da tiempo a ver todos. Pero estoy de acuerdo en medios independientes. Pero es que la información cuesta sacarla. El periodismo es muy caro. Muy caro. Yo creo que hemos un poco mal acostumbrado también, ¿no? A consumir de manera gratuita o a costa de publicidad, pero claro, eso luego siempre tiene un precio. Pero es que la cultura del todo gratis es que ha sido un habitual en España desde hace ¿cuánto? ¿30 años? Desde que empezó Internet, el Emule, Napster. Sí, cambiar eso Torrent. es muy difícil. Obviamente. Y como estáis en los lenguajes digitales, seguro que sois magníficos haciendo clickbait, ¿a que sí? Yo creo que sí. Yo creo que a ti se te da mejor que a mí. A mí se me da a él guay. se le da muy bien titular. Claro, es que yo he escrito mucho sobre las Kardashian Claro. y ¿sabes? Kylie Jenner, Esto te Meghan encanta Markle. decirlo, que él anunció en Vanity Fair, ¿no? El tema de Stormy Jenner, cuando nació la hija de Kylie Jenner. Fuiste el primero. Fui el primero en España y hizo ¡bumba! Claro. Pero sí, yo hacía mucho clickbait entonces, la verdad es que sí. Pero, o sea, quiero decir, es parte del aprendizaje también, voy a decirlo de esa forma. Pero, o sea, yo creo, mi teoría, clickbait está permitido si lo que hay detrás mola. Te responde, ¿no? a la pregunta. Y cuentas algo que de verdad esté bien, ¿no? Y sea periodismo o información que te aporte. Es que si responde, para mí no es clickbait. O sea, si responde a lo que promete, no es clickbait. Otra cosa es que luego, aunque no responda del todo, es bueno, te estoy dando otra cosa, pero oye... Pues entonces estamos hablando más de espectacularización, que yo creo que ahora estamos todos jugando al tema de espectacularización, y yo no creo que esté del todo mal, porque es que son las reglas del juego de ahora. O sea, o te adaptas o mueres. Y teniendo en cuenta que os movéis en redes sociales donde el usuario es superficial, corregidme si me equivoco, tiende a subir la información con mucha superficialidad, la atención es muy volátil. Solo diré, por puntualizar, que a mí me parece que es superficial es la propia identidad de las plataformas y de los algoritmos, ¿no? Entonces, Sí, lo que pasa es que al final eso te conduce a lo mejor a un consumo de contenido que propicia esa superficialidad, porque si las primeras palabras no te convencen es tan sencillo como hacer un gesto de pulgar, ¿no? Y que además entonces hay un usuario como muy hipersensible, ¿no? Ofendidos por casi cualquier cosa. ¿Hay algún contenido del que os arrepintáis? Yo te diría ¿Os que ha pasado alguna cosa? A mí no me ha dado tanto tiempo. O que la gente es muy maja con lo ¿me que has yo liado hago. nunca en Twitter tú? No, te lo juro. Es que yo soy muy queda bien.
Ya. Lo Yo es digo que así. Hay que repetir el año que viene el podcast, a ver qué ha pasado. Sí. No, de momento no. Además, pensad que yo también he escrito 4 años sobre periodismo. Es que me leen periodistas que les gusta lo que estoy, o sea, les interesa. Es que no, nadie me ha venido a atacar de momento. Yo sí que la he liado mucho. Sí que la he liado bastante. A ver, por opiniones no me da miedo. A mí de lo que me arrepiento es cuando la he cagado, ¿sabes? O cuando he publicado una información pues que no estaba bien, o cuando he compartido un tuit de otra persona pues que luego tampoco... Como esto de me he fiado de la persona equivocada, ¿no? Yo no he cometido el error, lo he cometido el otro. Pero no, yo también he cometido errores pero siempre me ha gustado mucho como corregir y dejar claro que me he equivocado, ¿no? Lo siento, no volverá a ocurrir. Pero como que hay una cosa que yo creo que en Estados Unidos está súper como asentada, que es, oye, he publicado un tuit, está mal, pero yo antes de borrarlo hago una captura, borro y digo, oye, este tuit estaba mal, si lo has visto. Que luego no lo comparte la misma gente. Al final, Esto no pasa en España. Bueno, pues... Esto en España no Yo sí que lo he pasa. hecho. Es verdad que los medios, los artículos, si hay alguna equivocación, te ponen la errata y aquí casi no pasa. Nosotros lo hacemos. Y en las newsletters también. Hay gente Sí. que luego te vuelve a enviar una newsletter para decirte, mira, me he equivocado aquí. Aquí la gente no, aquí te callas y ala, a seguir con tu vida. Sí, de hecho es como la cultura de decir, bueno, espero que pase lo más desapercibido posible, ¿no? Para no... También yo creo que por una cuestión de terror, ¿no? Porque dices, ostras, me he equivocado con esto, voy a cambiarlo en el CMS sin que nadie se Pero entere. es verdad que es una cultura completamente distinta. Sí. Sí, bueno, y luego es verdad que si tienes la relevancia suficiente, alguien ha tomado la captura por ti y ya te recuerda que estaba mal. Sí, No, sí. no me suena nada eso. No me suena. El pan de cada día, No ¿no? me ha pasado. Me gustaría también saber si dentro de esta pues, normativa a la que nos obliga el algoritmo, ¿no? Y a la que tenéis que jugar en las redes sociales, al final sabéis que como se premia aquello que te gusta, pues se pueden generar ciertas comunidades muy afines y al final eso es lo que también provoca un poco esta polarización. ¿Creéis que esto es algo que deberíamos romper como sociedad, siendo también dos personas muy comprometidas con un periodismo y con una democracia de calidad? ¿Creéis que esto nos conduce a que no sepamos ciertas cosas que deberíamos saber como sociedad? Porque, y con esto acabo la pregunta, cuando yo acudo a un medio de comunicación, y me voy a poner romántico, impreso, hay un ejercicio en la portada, en ir pasando por las páginas de Internacional para llegar a las de... Que es un ejercicio de jerarquización que desde mi punto de vista tiene mucho valor y que a lo mejor lo puedes ver un poco en una home de un medio de comunicación, pero yo en las redes sociales no lo veo como tal, ¿no? Y me obliga a pasar por ciertas noticias que este medio me dice que cree que tengo que saber, porque como ciudadano a lo mejor a mí a priori no me interesa lo que está pasando en la conversación de Trump y Putin, pero es que luego sí que me afecta en mi día a día, ¿no? Y sin embargo, si tú vas al algoritmo selectivo, esto te lo pierdes. ¿Qué opinión tenéis sobre esto? ¿Hasta dónde os puede generar una disonancia cognitiva jugando en estas normas de juego? O sea, yo creo que la clave está en ser consciente de que formas parte de una burbuja, porque todos formamos parte de una burbuja. O sea, yo tengo un algoritmo completamente diferente al de Emilio, diferente al que tienes tú. Completamente diferente. De hecho, Lo hicimos una vez en un podcast. Hicimos un experimento de burbujas de género en base a lo que los internets, el internet de chicos versus el internet de chicas. Y él tenía un contenido que yo no tenía, era distinto. Esto me lo hicieron también una vez que creo que te lo conté. Fui a colaborar en un programa de televisión y entonces querían grabar luego unos vídeos para redes y era sacar tu móvil y poner el primer Reels que te salga. ¿Y qué te salió? Fue terrible. ¿Qué te salió? Una chica muy guapa. Es que Emilio Code no, total. era terrible. Y creo que al final no lo sacaron. Porque es que Oye, pues qué ejercicio es como los sesgos hechos realidad, sí, ¿no? Esto. Pero... O sea, yo creo que ahí hay muchas cosas. Mar ha dado con la palabra que a mí más me gusta, que es consciente, ¿no? El consumo consciente de Internet es tan clave. Y aquí voy a decir la palabra con la que todos nos vamos a dormir. Alfabetización. Alfabetización mediática. Yeah. Pero, ostras, tío, es tan clave que los chavales desde muy pequeños aprendan de esto, ¿no? O sea, que sepan cómo están consumiendo Internet. Yo fui a una clase de alumnos de 11 años... Pregunté qué es el algoritmo, un niño me levanta la mano y me dice, pues esto es cuando te metes en YouTube y ves un par de vídeos, luego hay una columna y te recomienda vídeos de cosas parecidas que te van a gustar. Y es como, joder, qué cabrón. Mi padre no habría dicho eso ni de coña. Entonces, pero, ¿sabes? El niño no sabe, la cuestión es que luego sepa
cómo consumir información, ¿no? Por ejemplo. Entonces, Marta Peirano, que es una periodista a la que admiramos muchísimo, ella dice que hay que leerse los periódicos de punta a punta. Pero eso es la leche, ¿no? Y al final es verdad que dependes de la decisión editorial que han tomado unos cuantos periodistas acerca de qué información tiene que ir en ese periódico finito, ¿no? Que son, yo qué sé, 50 páginas. Lo que pasa es que si te lees las 50 páginas enteras tienes una visión del mundo súper completa al final del día. Es verdad que sesgada por la visión periodística. Y es verdad que un poco sesgada porque a veces yo creo que los medios de comunicación ahora generalistas no dan tanto contexto como muchas veces nos vendría bien al leer un periódico, pero si haces ese ejercicio todos los días de leer un periódico de punta a punta, si tienes tiempo, yo creo que al final, o sea, entran cosas en tu burbuja que no estarían, ¿no? De otra forma. Entonces ahora podemos consumir la información de otra forma. Quizá es, pues, ¿os acordáis de Google Reader en su momento? Que tú te suscribías a muchos blogs y te iban llegando, cada vez que se publica en ese blog te llegaba como un timeline. Pues ahora hay una tendencia bastante clara, que querías hablar de futuro, tendencia a una red social o varias redes sociales metidas en una, donde tú tienes un timeline decidido por ti, donde el algoritmo es de lo que tú le has dado. Y yo creo que vamos hacia eso, y eso es parte de ese consumo consciente del que tenemos que apostar a muerte. Sí, al final que seamos, por lo menos, efectivamente conscientes de que de vez en cuando hay que romper un poquito esa burbuja, ¿no? Y salir de ella. Voy a aprovechar que estás aquí también, Emilio, para hablar un poquitito de política estadounidense, porque me parece muy poquito, porque me parece alucinante cómo Trump ha utilizado y sigue utilizando las redes sociales y cómo ha marcado también un poco un estilo, ¿no? de comunicación y de uso de esos, bueno, pues de estas burbujas, ¿no? ¿Crees que esto marca una pauta y que hay un antes y un después de la manera de hacer de Trump, en el que parece que da igual ya lo que diga, ¿no? Es decir, que ya el fact-checking ya nos da un poco igual, es decir, yo digo una verdad todavía más loca que la anterior para protagonizar espacios, y además utilizo redes sociales, y además, oye, pues me alío a Musk, y además es que Musk coge una red social. Estamos en un momento en que, sin duda, más claro que nunca, la tecnología está al servicio del poder. A muerte con eso, ¿no? O sea, lo que pasa es que no es solo Trump, es todo el ecosistema mediático que tiene a su alrededor, ¿no? Lo que ha ocurrido es que muchos comentaristas conservadores, pues directores de medios de comunicación más alternativos, ¿no? de la extrema derecha, han sabido adaptarse muy bien a los tiempos, y ese inunda la zona. Lo han inundado todo de contenido no precisamente fact-chequeado, y es contenido extremista, contenido polarizador, y sobre todo lo que han conseguido hacer muy bien es mover los palos de la portería. Cada vez lo más extremo nos parece más razonable. Cuando Donald Trump publicó hace poco ese vídeo de inteligencia artificial de Gaza, es una locura, eso es una barbaridad, ¿no? O sea, tratar que vas a convertir la franja de Gaza, donde han muerto decenas de miles de personas asesinadas, lo vas a convertir en una riviera, es una barbaridad. Pero ya mueves los palos de la portería, porque todo lo que no sea tan heavy como eso ya no nos va a parecer tan escandaloso. Y esto lo llevan haciendo desde hace años de forma sistemática. ¿Qué ocurre al final? Que han conquistado todos los espacios donde antes se podía debatir con un poco más de falta de sesgos, ¿no? Y entonces lo que ocurre en ese contexto es que todos los debates culturales que tenemos en nuestro día a día, no solo los políticos, ahora pasa, había un artículo que hemos hablado antes, Mario, fuera de micro, sobre ello. Taylor Lown es una periodista que nos gusta mucho, acerca de cómo la extrema derecha está hablando de Blake Lively y Justin Baldoni. Contexto: la actriz Blake Lively denuncia al actor-director Justin Baldoni por un rodaje de una película en el que se produjo supuestamente acoso sexual, ¿no? Entonces, la derecha automáticamente, en el momento que hay una mujer que denuncia a un hombre por acoso sexual, lo cogen para su guerra cultural. El hombre es la víctima, la mujer es la psicópata egocéntrica que se quiere aprovechar del hombre víctima, ¿no? Y entonces es crítica al movimiento Me Too, crítica al feminismo. Esto lo han conquistado de una forma acojonante. Tienes todos los vídeos de YouTube más vistos liderados por comentaristas conservadoras, Megyn Kelly, Candace Owens, Brett Cooper. Entonces, eso es una invasión del espacio, un inunda la zona brutal, que lo que hace es lograr liderar espacios donde antiguamente estaban contenidos más culturales de la izquierda o ni siquiera ideológicos, ¿no? O sea, simplemente de centro, culturales. Y entonces, ¿qué pasa con eso? Que al final ellos dominan todas las conversaciones, no solo las políticas, no solo las geopolíticas, no solo las económicas, ¿no? Que ha estado más ligado a la derecha, sino que lo dominan todo. ¿Eso qué pasa? Que es una batalla perdida brutal para todo el mundo. Total. Porque todavía nos ha pasado, pero a lo mejor os pasa que un gobierno o una marca os hace
os da una financiación, os patrocina, os quiere que lancéis ciertos mensajes. Que esto pasa también en los medios de comunicación. Hombre. ¿Dónde ponéis la línea roja? ¿Dónde la pondríais? Porque está muy bien, sois un medio independiente, y magnífico, es muy bucólico, pero hay que monetizar, pero queremos que esas marcas de cerveza... Bueno, es tan bucólico que yo creo que de momento no se nos van a acercar. Creo que esto va a ser una conversación a tener en mucho tiempo. A ver, la única pregunta imprescindible es ¿cuánto pagáis? No, es una más broma. O sea, nosotros nos hemos alejado de publicidad institucional y tal. O sea, eso está descartado ahora mismo. Es que ni siquiera creo que... Es que no lo hemos planteado, ¿no? O sea, no. O sea, es una pregunta que de camino aquí hemos visto el guión y hemos pensado, bueno, pues ya veremos, a ver. Hombre, es cierto que hay una normativa que obliga a los creadores de contenido a etiquetar como colaboración. Bueno, pero es que eso es imprescindible de la leche. O sea, que los medios que no lo hacen me parece un puñetero escándalo. O sea, tú si es una colaboración pagada tienes que decirlo, y ponerlo en grande. Y los creadores como tal también. Sí. Y sobre todo de informaciones como más delicadas, porque yo conozco historias de medios de comunicación que han tenido colaboraciones con embajadas extranjeras y no lo contaban. Y eso me parece una barbaridad. Sí, pero ahí nos parece muy natural y muy obvio, pero luego, sin embargo, hay muchas noticias en los medios de comunicación que hay una colaboración detrás, pero luego nunca se ve, ¿no? O sea, que incluso hasta estos nuevos formatos hasta pueden ser hasta más transparentes, ¿no? Me gustaría hablar del futuro, me gustaría que os imaginaseis en los próximos 5 años cómo será, cómo nos informaremos, qué lugar habrán ocupado los medios de comunicación en las redes sociales, si han sido capaces de entrar ahí, o si a lo mejor lo de las redes ya no, sino que hay inteligencias artificiales que nos construyen las noticias. ¿Cómo os imagináis ese hipotético futuro? Yo es que antes, pensando a futuro y robando la idea de lo que tú has dicho antes de llevar unas gafas que puedas ver ahí, o sea, yo me imagino como algo súper Black Mirror, de poder aquí ver las noticias, más allá del contenido como tal. O que te las cuenten, ¿no? Todas las mañanas. Que eso ya lo hacemos, de hecho, en los podcasts que te van contando información, o sea, no es un chatbot, es un podcast, pero bueno. Sí, bueno, ahora hay herramientas que te hacen resúmenes de documentos que tú mismo les pasas, ¿no? Y te hacen un podcast de 10 minutos a 2 voces brutal que no distingues de una voz artificial, de una natural, ¿no? Pero, o sea, yo sí que creo que vamos hacia ese futuro de auriculares y de gafas. O sea, 5 años... No me parece demasiado descabellado ya empezar a ver lo de los auriculares, sin duda. Como de gadgets, ¿no? Para el consumo informativo. Pero claro, ahí los medios me parece que van a haber unos cuantos que se van a saber adaptarse. Creo que hay suficientes periodistas y suficiente gente con vocación de hacer periodismo y de hacer información que van a copar esos espacios y van a aprovechar la tecnología para hacer ese tipo de información. Sobre todo los periodistas también que entiendan que también son marcas, yo creo, sí. Y entonces van a empezar a copar esos espacios, incluso tal vez desvinculándose de los propios medios en los que trabajan, que ahí seguramente haya cierta fricción entre medio, periodista, pero creo que si no hacen eso... Yo creo que hay muchos medios grandes que se pueden quedar atrás porque hay mucha fragmentación de esas comunidades, esos nichos que decíamos. Y sobre todo, a mí me parece, y esto ya por ponernos como muy futuristas y intentando no ser distópico, ¿vale? Lo que está ocurriendo ahora es que estamos viendo un deterioro del discurso público desde hace años brutal, una polarización extrema que nos guía hacia posiciones más extremas, posiciones más extremas, amenazas democráticas, ¿no? Amenazas a la democracia. ¿Dónde encaja ahí el periodismo? Las marcas van a tener que empezar a ponerse las pilas si no quieren que esto se vaya al traste y que todos empiecen a perder mucho dinero. Van a tener que empezar a participar en esa conversación más sana, en conseguir que nos despolaricemos para que todo siga en el orden normal de las cosas. Y ahí las creaciones de comunidades, la creación de comunidades donde haya confianza entre los afines, no necesariamente afines, saliendo de esas burbujas, va a ser clave para que volvamos a funcionar como sociedades normales donde no nos estemos tirando los trastos a la cabeza. Sí, es total. Y un poco también la batalla por la credibilidad, ¿no? Es decir, ¿a quién crees, no? En un mundo en el que los terraplanistas consiguen comunidades y crédito, ¿no? Pero es que muchas de esas comunidades se han creado por la atomización de la sociedad y porque la gente se siente sola. O sea, las teorías de la conspiración... Habrá gente que quiera pertenecer a algo. ¿Y a qué pertenecen? Pues comunidades digitales donde alimentan esa sensación de que yo tengo la razón y todos los que están en los medios generalistas o en la calle no tienen ni puñetera idea. Yo desde mi ordenador solo, ¿no? Como que me toxifico con toda esta desinformación. Entonces...
esa es la oportunidad que existe de crear comunidades fuera de los espacios digitales. En los espacios digitales puede haber comunidades súper sanas, pero el contacto humano, en las conversaciones, este tipo de eventos que estamos haciendo aquí, a mí me parecen determinantes para el futuro. Y sobre todo ver el reto de que eso no sea aislante, porque Claro. piensas en comunidades, pero piensas también en que te aíslan y en esas burbujas que decíamos, ¿no? ¿Cómo hacemos que eso no nos aísle y que no nos metan en nuestras cajitas de reverberación aún más? Total. Pues, Mar, Emilio, o sea, ha sido un auténtico placer teneros. La verdad es que me consuela muchísimo que el futuro del periodismo esté en manos de gente con talento, con ganas como vosotros. Ha sido, o sea, es un privilegio, de verdad, teneros aquí, aparte de muy divertido. Espero que vaya súper bien lo de What If. Veo un futuro, un Black Mirror no tan black, y de verdad os deseo lo mejor. Muchas gracias por acompañar. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Hasta luego, nos vemos en el próximo capítulo, chicos. Adiós.